Hola amigos, ¿cómo están? Hola Alex, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Alex, ¿qué onda, muchachos? Hola. Bien, bien. Hola, hola. 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 Híjole, Jay, cada día me sorprendes más. I know. Se me hace que tu técnica se ha desviado un poco de lo que debería de suceder. Y se supone que tenías que ser una flor de loto, güey, pero eres algo muy extraño. Ahí voy, ahí voy. Mira, ya salí de la tierra. Ya, Y es estás ganancia. en el espacio amarillo de Soy quién sabe como, qué. salmuera. Justo. Tenemos para esta semana creencias limitantes, a petición del Gabo. ¿Por qué nos pediste este tema, Gabo? Porque siento que nuestra programación en cuanto a las creencias nos hacen pues actuar de ciertas maneras o tener miedos o creer que algo no es posible, etcétera, Ujú, etcétera, ¿no? ujú, Todo comenzó con la ley de la atracción, pero ujú, por ahí va el asunto, ¿no? Por todo eso que traigo autoprogramado ujú. que no logro visualizar, que hace que o me aviente algo y sea impulsivo o que me frene en algo, ¿no? Sí, ok. ¿Alguien más ha visto ese video? También es libro, ¿no? La ley de la atracción. Sí, sí, lo he Eh, visto Bueno, muchas se veces. llama, se llama El Secreto, creo. Exacto. ¿Tú lo viste, Willy? No, la verdad que nunca me ha llamado la atención porque se me hace como muy reduccionista eso del secreto y esas cosas. Pero, pero prefiero mejor verlo desde otra perspectiva más, un poquito más desmenuzada, no tan reduccionista como el secreto y eso. Ok. Sí, sí es reduccionista, ¿eh? Tienes toda la razón. Ujú. Pero, o es que es bien extraño. Tiene unas cosas que estoy de acuerdo y otras no. Y creo que las que no estoy de acuerdo tienen que ver justo con eso que dice William, que es como reduccionista. Bueno, este, Oscar J, ¿ustedes han visto ese video, esa serie? Bueno, una El serie, ¿verdad? libro, el libro solamente que no le he entrado, me parece que es algo, se llama Dianética o algo por el estilo. No, ese es de cientología. Ese es de, entonces Ajá. no, No, es no va esa por ahí. parte. Bueno, de todos, ni a uno ni a otro le he entrado. No, ahora sí que me reservo mi opinión porque no sabría. Ok. Igual yo, la verdad es que he visto el libro que por ahí anda, pero no he Ajá. visto la serie, ni he leído el libro, ni nada. Ok, bueno, pues en resumen, como mencionó Gabo, creo que el asunto del secreto es justo la ley de la atracción, ¿no? Y la ley de la atracción, si mal no recuerdo, tiene que ver con lo que visualizas, lo que estás viviendo en tu mente es lo que atraes, en resumen. Si no me equivoco es eso, ¿no, Gabo? Ujú. Y, y bueno, como les decía, creo que hay algunas partes que sí tienen, pues, razón, pero otras partes que no son eh, más bien no se explican, ¿no? Y esa es yo creo que mi principal crítica a esa como enseñanza que es muy popular. La parte reduccionista es que deja fuera un montón de cosas, ¿no? Yo creo que mucha gente al principio lo vimos y nos movió bastante, ¿no? Todos los que estamos en el pedo espiritual y a mí me gusta todas esas cosas, ¿no? Lo esotérico, lo que es espiritual, lo que es de magia, ¿no? El horóscopo, la astrología, todo eso a mí me encanta. Entonces, cuando salió en su momento fue así como que muy impactante porque creo que muchos tenemos esa sed de cambiar nuestra vida y nuestra condición humana, o sea, a algo más interesante, supongo. Y la forma en que lo plantea, pues tenían una buena producción de video, era muy como fácil ver esta propuesta en la que se revela la mente como algo que puede crear otra realidad para nosotros. Y bueno, lo empiezas a hacer, lo empiezas a lograr y como que hay algunas cosas que sí cuadran, ¿no? Así que visualizas y dices, no, pues ok, yo creo que si visualizo X o Y en mi cabeza, pues me empieza a ir diferente, ¿no?
Y por otro lado, más adelante, cuando empecé justo a estudiar budismo tibetano, noté que hacían algo muy similar y de hecho el budismo tibetano se basa en el tantra. El budismo tibetano practican justo el budismo tántrico y el tantra, por lo menos en esta tradición, se basa en visualizaciones, pero aquí en el budismo tibetano la visualización, o sea, es un rollo. Generar una visualización, por ejemplo, esta que tengo aquí atrás, ¿no? Que está Padmasambhava y están aquí los Budas y los otros discípulos aquí atrás. Y luego aquí atrás de Padmasambhava, si ven que están como unos que parecen casitas, pero en realidad son los libros budistas que tienen otra forma. Entonces, esa visualización que tenemos aquí la generamos en el budismo tibetano, pero no nada más con la imaginación. De hecho, no se considera algo de la imaginación, sino se considera algo sumamente sagrado y hay procesos mentales en los que entrenas tu mente para generar esta visualización con una cualidad sagrada. Y este tipo de meditación, este tipo de prácticas, pues ya entra en el ámbito del ritual o la magia budista, y eso permite que cambie tu realidad, ¿no? Tanto tu mente como tu cuerpo y lo que ocurre alrededor de ti, o sea, las relaciones que tienes con las personas, con tu trabajo, todo eso es afectado por la práctica tántrica. Entonces, yo aprendí a hacer eso. Y pues me di cuenta que faltaban justamente muchas cosas en esta idea del secreto de la ley de la atracción. Y una de ellas es esta idea de que, para empezar, no es tanto, creo yo, de atraer, sino más bien como de ir cambiando la realidad como la concibes. Entonces, si yo concibo mi vida como un fracaso, entonces eso va a afectar todo lo que está a mi alrededor. Mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi comportamiento, las personas a las que voy a ver, eh, todo eso va a estar afectado por la visión que yo tengo de mí, ¿no? De hecho, o sea, me acuerdo mucho, esto lo platiqué alguna vez con mi psicólogo hace muchos años, uno de mis primeros psicólogos. En psicoanálisis estaba viendo justamente, mm, yo tenía esta idea de que mi vida era algo muy, muy triste. O sea, como que el mundo era muy triste y todo estaba así oscuro y super dark, ¿no? El pedo, ¿no? Pero realmente lo creía muy real, ¿no? Yo decía, estoy viviendo algo horrible y conforme lo fui platicando y sacando, de repente el psicoanalista me ayudó a ver que era un suceso mental, ¿no? Me cayó el 20 ahí en sesión, fue así como, no mames, estoy viviendo en la penumbra y esta penumbra, ¿no? La estoy creando yo. Ese fue como el insight, el despertar ahí que tuve ahí en la sesión de psicoanálisis, me impactó muchísimo. O sea, fue de las primeras cosas que me cambiaron la vida. Esto fue mucho antes de, de ser budista, o sea, de yo encontrar la meditación y empezar a practicar estas cosas, o sea, pero sí vi cómo todo lo que yo veía estaba permeado por esta visión. Eso es muy similar a lo que se dice en cosas como el secreto y la ley de la atracción, o lo que ocurre en Tantra, que generas una visualización de una forma muy profunda con la mente para que empiece eso a afectar tu vida. El asunto aquí con esa historia, aquí con el psicoanalista, es que la imagen que yo tenía de mí y del mundo en el que yo vivía, yo nunca me di cuenta de cuando la empecé a crear, a inventar en mi vida y obviamente
darse cuenta de que es un suceso mental es tan impactante que, o sea, empiezas ya a dudar mucho de lo que has aprendido, de lo que has visto. em, y ahí es donde te das cuenta de cosas como la mente es demasiado cabrona, es demasiado poderosa, o sea, no sabes hasta qué grado puedes joderte la vida o si aprendes a manejarla, cambiar la vida para bien. El asunto aquí es darse cuenta de que estas visualizaciones pues no son nada más así como generar algo en el espacio y ya, ¿no? O sea, voy a ver mi éxito económico y todo chingón, o sea, con solo visualizarlo y concentrarme en ello, no. O sea, para que tenga el poder que tenía la neurosis que yo descubrí en el psicoanálisis, o sea, tiene que permear todo mi ser. Y me estoy basando, o sea, esto que les digo es basado en esa experiencia en psicoanálisis, porque ese parteaguas, justo previamente, yo creía que el mundo era así, gris y triste y en blanco y negro. Y después de esa sesión empezó a revelarse de otra forma el mundo. Sí, después empecé a trabajar más como neurosis y otras visualizaciones. O sea, la mente sigue sacando ahí sus trapitos, ¿no? Los trapitos viejos. Pero en ese momento ese era así como el que más dominaba mi vida. Y eso que más dominaba mi vida era muy profundo. O sea, no nada más era la visualización externa, era interna, era izquierda, la derecha, una visualización que afectaba también mi comunicación, eh, cómo me veía yo, pero no nada más en el espejo, sino la idea de que yo tenía sobre mí era completamente otro pedo. O sea, yo me veía, no sé, como un pinche Edgar Allan Poe o un pedo así, todo oscurote, no sé, o sea, digo, hasta la fecha me identifico muchísimo con esa estética porque me gusta mucho la música oscura, pero no es para nada ya mi personalidad comparado con o sea, esos años, ¿no? ¿Eras como Daria? Era como Daria, pero, o sea, muy depresivo, ¿no? Daria por lo menos era amargada y pues X, ¿no? O sea, le daba igual la vida tal vez. O sea, no sufría tanto. Para mí era pinche vida era un sufrimiento. Por eso era el alcohólico Gabo, por mi locura en la cabeza, ¿no? Entonces, eso afecta mucho nuestras vidas. Entonces, ahí es donde empieza a entrar la teoría budista para mí. A partir de esa sesión, como que pude ir soltando cada vez más estas estructuras mentales. Y hubo un día en que algo se cayó y de repente descubro la meditación, o sea, como que la conciencia se abrió mucho más, entonces ahí le hablo a un cuate y le digo, oye, pasó este pedo, y me dijo, pues tienes que hablar con el maestro budista, entonces fui a las clases y empecé a entender, sobre todo este primer maestro que tuve, el maestro budista, fue el que me enseñó Tantra, ¿no? Entonces, ahí como que entendí el poder que puede tener la mente y dices, bueno, ok, pero para poder lograr un cambio en tu vida eh, de esa forma, pues hay que hacerlo desde varias dimensiones, yo diría. Si vas a visualizar, por ejemplo, en el budismo tántrico, en resumen, la técnica es que eventualmente te visualices como un Buda, ¿no? Ese es el método que se utiliza en el budismo tántrico. ¿Para qué? Para que eventualmente en el futuro, pues, te vuelvas un Buda de verdad. Ese es el resumen, lo que haría uno en el budismo tántrico. Entonces, aprendes a, por ejemplo, cultivar cualidades como la humildad, como una intención muy benéfica, eh, el desapego, o sea, la generosidad profunda, así de
no tener posesiones, ¿no? Y esto no quiere decir que regales todas tus posesiones, sino simplemente sentir que no posees nada, ¿no? Entonces, lo cultivas todo eso y ya que tienes todas estas cualidades, ¿no? De desapego, humildad, de intención súper benéfica y saludable, entonces a partir de esa plataforma, por llamarlo de alguna forma, puedes generar una como visualización de ti mismo como si fueras un Buda. Ahora, no me voy a meter más allá porque yo no soy maestro de budismo tántrico. Para hacer eso necesitas mucho más, ¿no? Mucha más práctica, mucho más estudio. La gente que enseña esto, pues dedican yo creo que más de 30, 40 años, si no es que 50 o 60 años de estudio, ¿no? Los maestros de budismo tántrico o Vajrayana le llaman. En el caso de El Secreto, pues no es tan sencillo entonces. O sea, sí mencionan todo esto de que tienes que vivirlo y tienes que sentirlo y visualizarte y creértelo, pero está muy por encimita. La verdad es que tienes que primero justo llegar al fondo de lo que te está atorando para poder cambiar. Ahora, antes de continuar, ¿qué opinan de todo esto que les estoy contando? En mi caso me hace más consciente de lo importante que son los pensamientos y cuidar qué, qué pienso. O sea, porque en el proceso de la creación de la realidad, los pensamientos juegan un papel básico. Ujú. Y después de cuidar el pensamiento, o sea, no darse tanta libertad de decir, ay, como estoy aquí adentro solo, dentro de mi cabeza, voy a crear lo que yo quiera. Al final se va a exteriorizar. Ujú. Ok. Entonces, creo que debería de, en mi caso, tener una rutina o tener más, como la meditación, tener más limpieza dentro del disco duro, ¿no? Sí, yo la verdad es que me identifico mucho con lo que acabas de decir. También estoy pasando por momentos difíciles que no había pasado Ujú. nunca. Y justo ya estoy también con las terapias tratando de corregirlo. Y ahora sí que picar piedra poquito a poquito para ver cómo, o sea, como decía, llegar al fondo de esto para empezar a verte de una manera diferente, ¿no? Así es. Aquí el tema que a mí me causa conflictos, bueno, no conflictos, pero no sé, por la forma en la que soy ahorita, es cómo sabes que ya llegaste a ese punto. ¿A qué punto exactamente te refieres? Al punto en donde dices, ok, esto es lo que me estaba haciendo mal. No sé si me explico. O sea, un punto de tu personalidad, ¿te refieres? Sí, o sea, como el decir, ok, ya aprendí por qué soy así y por qué los problemas que tengo es, qué es lo que le está ocasionando, ¿no? Creo yo que cuando tienes esta idea de que vas al psicólogo, vas a entender por qué eres como eres, ¿no? Esa es como que la idea típica. Y sí, sí es real, sí pasa eso. Pero de lo que estoy hablando creo que va un poco más allá. A lo mejor tuve suerte o el psicoanalista que tenía era muy bueno y al mismo tiempo estaba justo en el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos y para mí es una práctica sumamente espiritual y creo que contribuyó muchísimo lo que aprendí ahí. O sea, el nivel de honestidad que aprendes en un programa de recuperación es tal que cuando vas, creo yo, al psicoanalista con una honestidad así de profunda, logramos llegar un poco más allá de entender por qué soy así y una cosa es entender por qué soy así y otra es decir, esto que soy es falso, es una ilusión. Eso es justo lo que me pasó en el psicoanálisis. O sea, ni siquiera te digo, fue con meditación. Es más, creo yo que con un buen psicoanalista se practica una meditación muy chingona, pero la técnica es diferente. O sea, en lugar de observar la respiración, lo que haces es hablar, ¿no? Y el psicoanalista, si es bueno, te va guiando, te va así como ayudando a tener claridad. Y justo esa claridad que desarrollas en terapia es la meditación.
De hecho, a partir de esa sesión también fue cuando empiezo a desarrollar esta técnica de analizar personajes y la historia que nos contamos. O sea, esa, haz de cuenta, no es algo que me enseñaron en mis clases budistas, es algo que desarrollé combinado con la meditación y el psicoanálisis. Y eso, cuando lo desarrollas, es decir, cuando practicas el mindfulness de los personajes o mindfulness de las historias, como lo hemos discutido en las sesiones, te permite ir tal vez un poco más profundo que solo decir, ya sé por qué soy así, y más bien decir, mierda, me estoy inventando un personaje. O sea, lo que creo que soy es un personaje. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿Qué opinas, Gabo? De ahí viene el tema este de cómo disolver estas creencias limitantes, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente al secreto le hace falta muchas cosas, ¿no? Que ya una vez que te vas adentrando vas descubriendo, ¿no? A lo que yo voy es, yo ya descubrí que tengo ciertas creencias limitantes, ¿no? Que me Ujú. causan miedo, que me causan esto. Dentro de, dentro de varias herramientas que uno toma para poder pasar o para poder disolver, vamos a llamarle esas creencias, que bueno, lo que yo logro ver a este momento, o el psicoanalista, lo que sea, Ujú, pues es la superficie, ¿no? Al ujú. final del día viene siendo como que muy sutil el tema, ¿no? O sea, necesitas como que estar muy al pendiente de lo que va sucediendo en tu vida para poder lograr ver esa creencia con claridad. Así es. De ahí es la pregunta sobre en la práctica de la meditación, ¿no? ¿Cómo le hago para bajarla, visualizarla, lo que sea, ¿no? Y empezarla a disolver, ¿no? O Pues sea, mira, porque al final el ujú, descubrir de dónde viene y todo eso, pues bueno, es una chamba, ¿no? Entonces, sí. esa es la idea que traigo, ¿no? Ahora, justo, yo creo que estás dando en un punto de inflexión muy importante. Yo creo que no es tanto, o sea, quedarnos con la idea de que son creencias limitantes. Yo creo que ese concepto, el concepto creencias limitantes, es limitante ya en sí mismo, es algo más. Más que una creencia limitante, es una generación completa de el mundo y de quién es uno. O sea, quien yo creo que soy y cómo es el mundo está generado al 100% por la mente. Ahorita en este instante, ¿sí? Entonces Gabo ahorita me está escuchando, ¿no? Y esa sensación de que tú estás allá y yo estoy aquí hablando y eso es una generación de la mente. Entonces, creo yo que cuando estaba teniendo este primer insight en psicoanálisis, estaba como que percibiendo algo como un mandala de lo que yo estaba viviendo. O sea, ya no estaba así diciendo, es que yo tengo una creencia limitante sobre mi vida, ¿no? O sea, una creencia limitante, por ejemplo, de no puedo encontrar una pareja y estoy condenado a estar solo. Entonces, a lo mejor la creencia limitante ahí es que estoy condenado a estar solo. Y en ese nivel, en el nivel de las creencias limitantes, dices, ah, pues lo que tengo que trabajar es esta idea de que la creencia limitante es lo que tengo que cambiar, pero no me tengo que cambiar a mí, sino nada más esa idea de que me voy a quedar solo. Pues aquí, justo en el budismo, lo que cambia es todo por completo. No es nada más ese aspecto. No es nada más ese punto de que me voy a quedar solo, sino más bien primero te das cuenta de cómo estás generando tu realidad completa, de principio a fin.
¿Sí me entiendes? Ujú. Ese es justamente el tema, güey, ¿no? Sí. O sea, el tema es que justamente estamos creando, o estoy creando, paso a paso mi realidad, güey, ¿no? Y Exacto. la estoy percibiendo. Sí. Independientemente de los deseos y ¿no? Es Ujú. otro tema. El Ajá. tema es que cuando de repente se me aparece algo que aunque es multifactorial, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, pues no me gusta, ¿no? Ujú. Como yo soy el creador de eso, pues también soy el responsable de eso, ¿no? Aunque sea multifactorial, pero de lo que a mí me corresponde, pues sí tiene algo que ver. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo de la palabra creencias limitantes, entonces ya no la voy a decir. A Digo, lo que voy es, la usas cuando aplica, ¿no? O sea. claro, pero a lo que voy es, hay algo en mi interior o una vivencia o algo, güey, o en mi mente que me está llevando a generar esa realidad, ¿no? Sí. Llámale defecto de carácter, personaje, trauma de la infancia, golpes de la cuna, etcétera, ¿no? Ese pequeño y sutil pensamiento, energía, partícula, no sé, Ujú. no sé cómo sea en el budismo, ¿no? Este, ¿cómo carajos la cambio? La Justo. disuelvo, ¿no? En la perspectiva budista, el problema es que nuestra perspectiva está errónea, desde el núcleo. Eh, el yo, la idea del yo, es algo imposible en la perspectiva budista. O sea, por lo menos si fuéramos todos un Buda ahorita, diríamos, es que esto de asumirse como un yo es algo imposible, no aplica. No aplica y por lo tanto, pues, no, o sea, no es nada más como conceptual, sino ya ni siquiera la percepción actúa como si fuera posible el yo, sino la percepción actúa como, pues no, o sea, de otra forma, pero ya no genera un yo. Sí hay percepción, sí hay conciencia, pero no es de esa forma, como nosotros la generamos ahorita. En lugar de decir, tengo que llegar al fondo para disolver esa idea errónea, ese pensamiento que está causando problemas, en lugar de decir eso es, tengo que aprender a ver diferente. Está mal pensar que somos seres independientes. Está equivocado esa perspectiva. Esa forma de percibir la cognición está equivocada, es un error es en la Matrix, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿cómo chingados es, no? Entonces, y, y tiene que ver con la idea, tú ahorita lo mencionaste, de que las cosas surgen de forma, tú dijiste multifactorial, pero en realidad la palabra correcta aquí es que las cosas surgen de forma dependiente. Entonces, cuando yo digo que Gabo surge de forma dependiente, no se puede establecer un Gabo. Un automóvil, cuando cambian el motor, ¿puedes decir que es el mismo automóvil? O sea, en teoría, o sea, lo es, o sea, por lo menos en términos prácticos puedes decir, ok, sí, sí es, ¿no? Pero estrictamente hablando, ya no es el automóvil. O sea, son diferentes partes, ¿no? Que en conjunto forman esta cosa que nosotros decidimos llamarle automóvil. Pero ¿dónde está ese automóvil realmente? Pues no puedes decir que está en el asiento, que está en el volante, que está en el claxon, que está en el motor. ¿Por qué? Pues porque el motor es el motor y el claxon es el claxon y
El volante es el volante. O sea, no está dividido el automóvil, el carro en todas las partes, ¿no? O sea, el asiento no es el coche, el volante no es el coche, el claxon no es el coche. Si yo lo separara, ¿no? Y te mostrara, mira, este volante es el coche, tú me dirías, pues no, esa es una pieza, es el volante. Aquí se entiende más esta idea de la interdependencia. O sea, el coche surge de forma interdependiente o dependiente. No surge por sí mismo. Surge cuando están las condiciones. Una fogata surge solo cuando están las condiciones presentes. Si falta la leña, no puede surgir la fogata. Si falta el fuego y nada más está la leña, no puede surgir la fogata. Tienen que estar todas las piezas para que surja esta cosa que nosotros llamamos fogata. ¿Sí me entiendes? Pero la fogata no surge por sí misma. Tiene que surgir de forma dependiente. No, me choca un poco la idea de decir que yo soy el constructor de mi realidad, porque en gran parte de lo que surge siempre ha habido condiciones previas a mi existencia. Sí, efectivamente, eso que está uno creando constantemente tiene causas y condiciones y surge de forma dependiente. O sea, gracias a que hay causas y condiciones, como tener un cuerpo, sentidos, como el hecho de que mi papá y mi mamá hayan sido de tal forma y que haya estudiado en tal escuela. O sea, todo eso son las causas y condiciones que permiten que surja esta cosa que se llama Alejandro. O sea, cambiando un poco esta idea de la fogata es un ejemplo sencillo, pero nosotros somos algo mucho más complejo que la fogata, pero va por ahí. Se ve como algo muy, muy sólido, como yo soy Alex y vivo aquí, ¿no? En Monterrey, ¿no? Monterrey es una construcción mental. Alex es una construcción mental. Pero si analizamos la realidad, ¿dónde está Monterrey? Si analizamos esta cosa que se llama Alejandro, ¿dónde está Alejandro? ¿Está en este ojo o está en este ojo? ¿O está aquí en la nariz o está acá en la garganta o está... Son piezas. O sea, tiene que juntarse varias condiciones para que salga el arroz con leche. O sea, varios ingredientes. Es que siempre uso ese ejemplo, ¿no? Cuando estoy enseñando el tema de originación dependiente, es así, a ver, ¿cómo haces un arroz con leche? No, pues consigues arroz, canela, azúcar, leche, evidentemente, una olla, fuego. Y si falta uno de esos, ¿puede surgir el arroz con leche, sí o no? No, No. Entonces, fíjense, esto es bien importante. ¿El arroz con leche surge por sí solo? no, No. ¿Por sí mismo? No. Entonces, las realidades no las creamos nosotros. No, pero déjame nada más completar esta idea. Como no surge por sí mismo el arroz con leche, y esto va un poco a lo que estabas preguntando, Gabo? Está mal decir que uno surge por sí mismo. O sea, asumirse que uno existe por sí mismo está equivocado. A eso me refiero con el error. ¿Y qué creen? Así actuamos, como si nosotros surgiéramos y existiéramos por nosotros mismos. Y eso está equivocado. Porque incluso nosotros mismos surgimos de forma dependiente, así como lo hace el arroz con leche. Entonces, el asunto va, más bien, pasar
de asumirnos como alguien que surge por sí mismo y que interactúa en este mundo de una forma independiente, a nosotros surgimos de forma dependiente cada momento, cada momento. Y entonces, en esa perspectiva, o sea, la perspectiva de que surgimos de forma dependiente y no como si fuéramos independientes, cambia todo el pedo. No se puede establecer, por ejemplo, la idea de que uno es un pendejo que nunca la va a hacer en la vida. No se, no se puede establecer la idea. Y sobre todo se me hace muy importante esto que estamos comentando porque nos ayuda a identificar que cualquier tipo de neurosis, porque pues cada una se puede de alguna manera clasificar de diferentes maneras, precede de algún tipo de antecedente, ¿no? O de algún tipo de condición específica. Ajá. Entonces, cada neurosis, el hecho de entender que todo esto, digamos, se origina de manera interdependiente, nos ayuda a identificar eventos en el pasado, en nuestras vidas, en nuestra biografía, entender bien qué evento detona ciertas cosas. Claro, eso que dices es lo que estaba comentando Jay también. O sea, una cosa es ver las causas y condiciones que hacen que surja mi comportamiento de ahorita. Entonces, como dice Jay, entiendo por qué hago lo que hago. Sí fuiste tú, ¿no, Jay? Sí. Entonces, entiendes por qué hago lo que hago. O sea, esas causas y condiciones de mi pasado condicionan mi presente hoy en día y, o sea, no hay forma de detenerlo porque está condicionado de principio a fin. Entonces ahí también, eso es un gran golpe al ego. ¿Por qué? Porque uno que dice, ah, sí, yo decido mi vida. Ah, sí, güey, pues tu pasado más bien controla todo lo que haces y dices ahorita, güey. O sea, tú no tienes poder. El que tiene poder es el pasado, las condiciones del pasado. Entonces te quedas así como, ah, o sea, no tengo libertad, o sea, estoy jodido, o sea, estoy gobernado por las causas y condiciones del pasado. Entonces ahí es cuando dices, mierda, y yo creo que eso fue lo que pasó, regreso al ejemplo del psicoanálisis, cuando vi esto de la penumbra, como que pude ver las causas y condiciones de este mandala darky que yo estaba viviendo. Entonces, o sea, fue tan impactante que yo no tenía control alguno y gracias a que me di cuenta de que no tenía control alguno sobre mi realidad de principio a fin, como que hubo un entendimiento profundo de que yo estoy, bueno, no yo, este suceso, esta mente y las condiciones previas están creando este mundo y este ser. O sea, fue algo sumamente condicionado y entender que estaba sumamente condicionado me hizo ver que yo no tenía mucho que ver en el asunto. O sea, yo ego, yo Alex, sino es algo que me estaba sucediendo. Entonces, esto, entender que algo te está sucediendo, es lo que te revela que es más complejo el asunto, Gabo. Que no es creencias limitantes o que no es una idea que condiciona toda tu vida, es sumamente complejo, es interdependiente la realidad. Y cuando logras ver eso, o sea, no solo es así como, verga, tengo que cambiar un chingo de causas y condiciones, no, es más bien como, tengo que ver esto de otra forma. En lugar de decir, voy a cambiar algo en mi yo para que sea otro yo, es más bien el juego es otro, no se trata de yo, sino es de que todo surge de forma dependiente y todo desaparece de forma dependiente. Toma tiempo entender esto.
pero va por ahí el asunto. Y cuando haces ese shift, ese cambio en tu perspectiva de cómo empiezas a ver la realidad, es cuando llega una libertad de las creencias limitantes. O, más profundo, llega una libertad de estos mundos y personajes que se crean, que uno crea. Y entiendes eso, entiendes las reglas del juego, entonces puedes ser libre de estar siendo un pobre pendejo o un super chingón. Ya no aplica eso. Eso es para el ego. Ser millonario, ser pobre, esos son términos del ego, son términos de samsara. El mandala del millonario o el mandala del pobre, el reino de los millonarios o el reino de los pobres. Esos son términos samsáricos. Y la libertad, o sea, nirvana, es cuando entiendes que no es un pedo de personajes e historias, o de personajes y mundos, o de personajes o de habitantes y mundos, sino es causas y condiciones y todo surge de forma dependiente. Eso toma tiempo entenderlo. Con lo que quiero que se queden es que cuando lo entiendes, eres libre de escoger un poco cómo se dan las cosas. Es complejo. La ley de la atracción es un pedacito del pastel. Pues, oye, Jay es tomate, es pepino. Claro, Entonces Jay ya está en otro nivel. es un bodhisattva muy cabrón. Tiene la libertad de... ¿Cómo ves, Gabo? Pues bien, nada más que pues hay que ahondar mucho más en esto, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, hay que ahondar mucho más. Mira, de entrada, esto Ah, ya lo hemos practicado. Cuando hablamos de una recuperación, buscas atacar todos los frentes, ¿no? O sea, desde dormir bien, comer bien, ir a grupo, mantenerte sobrio, todo eso son causas y condiciones. Y gracias a esas causas y condiciones, logras una sobriedad. No es que el adicto logró ser sobrio, sino se logra la sobriedad porque se juntaron las causas y condiciones. Eso es hacer magia. Esa es la verdadera magia. No es un pedo egocéntrico. Es un pedo de entender las causas y condiciones, cómo funciona el juego. ¿Queda más claro? Sí, sí, en mi caso ha habido varias veces que me pongo un objetivo durante mi vida y digo, ay, eso me causa ilusión, lo visualizo, me imagino ahí, digo, no importa que o no tenga dinero, no esté en ese lugar, o esa persona no me quiera, cualquier cosa que sea, haga que parezca imposible. En el momento en el que me permito soñar, lo visualizo, lo disfruto dentro de mi visualización, empieza a surgir dentro de mí un sentimiento como de paz, tranquilidad y disfrute. Y Ujú. después ya todo, solito el cerebro empieza a maquinar para que esas causas y esas condiciones se acomoden de tal manera que logre yo subir esas escaleras y llegar a ese objetivo. Así es. No, por medio de acciones. Ahora, hay muchas causas y condiciones que no van a estar en nuestras manos, ¿no? Solo podemos controlar algunas. Sí, claro. Y el hecho de que tengamos pues limitaciones, porque la realidad tiene, o sea, la realidad mundana tiene esas limitaciones, no quiere decir que aspiremos a cambiar nuestra condición. O sea, claro que podemos cambiar nuestra condición, pero hablando otra vez de un ejemplo muy concreto como mejorar nuestra economía, nuestra situación financiera, pues hay que mover varias causas y condiciones. Desde a lo mejor obtener cierta capacitación laboral, que se presente las oportunidades de trabajo,
que uno pueda hablar X o Y idioma, o que a lo mejor nuestro currículum tenga ciertos ingredientes que permitan que se dé el trabajo. O sea, son varias las causas y condiciones, ¿no? Que nuestra salud esté bien. Pero sí, es por ahí. Entonces, vas a una entrevista y una condición es que el entrevistador diga, ok, te quiero contratar. Eso a lo mejor ya no está en nuestras manos. Sí, así es. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta o comentario extra sobre este tema tan loco que va a salir un chingo de veces? Este tema es el corazón de la enseñanza del Buda. Solo quería decir que entonces los pensamientos son muy importantes, mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Oh, sí. Así es, mucho más de lo que nos imaginamos. Condicionan mucho el pedo. Bueno, pues muchas gracias amigos, por la clase, por estar aquí conmigo, con los demás, por compartir, por hacer sus preguntas, sus comentarios. Pues nos vemos la siguiente, ¿no? Para practicar. Sí, Muchas gracias, Alex. Gracias. Gracias a todos. Bye. Cuídense. Bye, bye. Muchachos. Bye. Bye.